A leer japonés. Recuerden que se trata de aprender una cosa a diario para que poco a poco, cuando se den cuenta, ya sepan leer japonés. Hola, hoy les voy a platicar un poquito el origen del hiragana. Como sabrán, o algunos tal vez no, en japonés se utilizan tres formas de escritura que son kanji, hiragana y katakana. Entonces todos los que estudiamos japonés nos preguntamos por qué tres. Primero llegaron los kanji de China por el comercio, pero las mujeres no estaban permitidas aprender a escribir porque eso era algo reservado para los hombres. Entonces cada quien, las mujeres de las regiones fueron creando su propio silabario. Y bueno, lo que hacían básicamente es como en los kanjis, hay muchos kanjis para una misma pronunciación, ¿no? Muchos kanjis que se leen fuja o mi, según el significado. Lo que hacían es tomaban un kanji, lo estilizaban y esa letra de hiragana se leía como el kanji del que se derivó. Aquí está el hiragana que conocemos, se toma la lectura de ese kanji y se estilizó hasta lograr esa letra. Antes había muchos estilos de hiragana porque en cada región eligieron un kanji distinto, pero ya se unificó por 1900. Aunque hay algunos hiragana antiguos como este, que es diferente al que conocemos, que todavía se utilizan. Por ejemplo, aquí dice unagi, pero la na es diferente a la que conocemos. Hola, hace mucho les había prometido que les iba a enseñar a leer japonés. Y bueno, más vale tarde que nunca, así que hoy empezamos con el día 1. En japonés se utilizan tres sistemas de escritura: hiragana, katakana y kanji. Y tal vez sonará muy agobiante tres sistemas de escritura, pero bueno, el propósito es aprenderse todos los días una letra. Así que hoy es el día 1, letra 1 de hiragana. La primera es la vocal A y se escribe de la siguiente manera: un trazo horizontal, un trazo vertical inclinado y luego uno que pareciera como un nudo, como si fuéramos a cerrar un óvalo. Este material lo saqué de la página de Fundación Japón, que bueno, nos presenta una forma de relacionar la letra con un objeto conocido. En este caso es la A de anillo. Así que bueno, día 1 de 46 para leer hiragana. Pero me gustaría crear una comunidad en donde todos nos ayudemos, entonces si hay algún diseñador o alguien que quiera hacer un dibujo en donde pueda relacionar esos trazos de la A con algo más familiar, me etiquetan en las historias de Instagram y yo lo comparto. Por ejemplo, a mí la A se me figura como si fuera un árbol, ¿no? La T es el árbol y una araña que teje su telaraña baja y teje la telaraña. Es la segunda letra, que es la vocal I. Y bueno, antes de explicarles esta letra, les voy a explicar que existen tres terminaciones de trazos en japonés. Tomeru, que significa detenerse y es como este naranja. El pincel o la pluma, el lápiz se detiene. El segundo, que se llama harau, que es como este azul, se ve que se va haciendo más delgado porque es cuando se va levantando el pincel. Y por último, haneru, que es como este rosa, que es como si fuera un rebote. Así que bueno, la letra I, como se presenta aquí como I de isla, tiene el primer trazo que rebota, ¿no? Haneru, y el segundo que se detiene. Rebota y se detiene. Y con las dos letras que conocemos ya podríamos leer esta palabra, así que escriben en los comentarios qué dice. Y en japonés, la primera columna son las vocales, a diferencia del español que es a, e, i, o, u, en japonés es a, i, u, e, o. Así que hoy aprenderemos la letra U, que se escribe con dos trazos, el primero que es una comita arriba y el segundo que es como si fuera la mitad de un corazón. En esta imagen de Fundación Japón se nos presenta asociarlo con la palabra uña. Y bueno, retomando las terminaciones de trazos que les expliqué ayer, el primer trazo es tomeru, es decir, se detiene, y el segundo es harau, es decir, se va levantando poco a poco el pincel. Para el último dato importante en cuanto a la pronunciación es que la U japonesa es más suave que la U en español. Porque bueno, aunque sean otras letras que tienen este sonido de U, no sé si han escuchado que pronuncian por ejemplo Naruto en lugar de Naruto. La U y la I son las dos vocales débiles en japonés y por eso a veces ceden su sonido a otras letras o tienden a desaparecer. Por ejemplo, en el nombre de Sasuke no decimos Sasuke. Y bueno, con las letras que ya sabemos, escríbeme en los comentarios qué dice aquí. Ahora la cuarta vocal, que es la E. La idea es asociar la E con un elote y bueno, ahí el trazo inclinado es como si fuera la sal. En realidad son dos trazos y son bastante sencillos si lo piensas como si fuera el trazo similar a la U y luego como si fuera una Z, pero hay una piedrita, entonces no puedes hacer la Z así, sino tienes que esquivar la piedrita. En esta imagen en cuadrantes es más fácil ver como el balance de la letra y entonces el primer trazo está como si fuera un poco en medio y el segundo, les digo, es como si fuera una Z, pero bueno, ahí hay una piedrita y la tienes que esquivar. La mejor forma de aprender símbolos que parecen realmente abstractos es relacionarlo con alguna historia o un dibujo como el que les presenté anteriormente, aunque si a alguien se le ocurre diseñar uno mejor me puede etiquetar en Instagram y lo publico para todos. Pero bueno, con las letras que ya sabemos, escribe en los comentarios qué dice aquí. Nuestra última vocal es la O, que se escribe de esta manera y bueno, aquí se asocia con una ola. Ahora ojo, bien importante, alerta roja, esta letra la confunden mucho con la vocal A. Pero bueno, si la asocian con una ola, esa comita de aquí la pueden relacionar como si fuera una gota que salpica la ola. Se escribe de la siguiente manera con tres trazos. El primero es horizontal, se detiene, el segundo baja y hace esta forma, ¿no? Y se va levantando el pincel, y el último es una comita que bueno, también se detiene. Es decir, con la terminación de trazos que les enseñé es tomeru, detienes el pincel, harau, se va levantando y tomeru.
Ahora, bueno, tal vez les sirva, pero cuando yo lo aprendí, la A y la O, la diferencia, como es la comita, puede ser lo que les dije que salpica el mar, o yo pensaba una carita así con una gotita de sudor diciendo O. Y bueno, recapitulando, la U, que es de las dos vocales débiles, que es la I y la U cede su sonido ante la U. Entonces, en palabras donde terminan con O, U, se alarga el sonido de la U, por ejemplo, arigato. Así que con las letras que ya sabemos, escribe en los comentarios qué palabras dice aquí. Hola, hoy sería el día 6 de aprender a leer japonés. Recuerden que estamos aprendiendo el primer silabario del japonés, que es hiragana. Y así como su nombre lo indica, el silabario es silábico. Entonces las letras, bueno, las vocales están solas, pero las demás letras son sílabas. Por eso, si alguna vez han escuchado a un japonés hablar español, se darán cuenta que habla en sílabas. Y a partir de aquí las letras se van formando con una consonante y una vocal. Por ejemplo, la columna de la K, ka, ki, ku, ke, ko. Entonces hoy aprenderemos la K, que se escribe con 3 trazos y bueno, aquí se asocia con la figura de un caballo. El primer trazo es así curvo y termina con un rebote, que sería haneru. El segundo es un trazo inclinado, que es tomeru, es decir, se detiene el pincel. Y el tercero es un trazo inclinado, que también es tomeru, es decir, se detiene. Así que bueno, con las letras que ya sabemos, dime en los comentarios qué dice aquí. Bueno, la séptima letra sería esta de acá, que es la letra ki. Esta letra, en esta imagen de Fundación Japón, se asocia con la ki del kikiriki de los gallos. Aunque los gallos en japonés hacen ko-ke-ko-ko. Ahora, bien importante, ahorita les voy a enseñar la escritura, pero verán que aquí está conectada, ¿no? Este trazo como largo, porque en tipografía de computadora sí se escribe, pero a mano se escribe un poquito diferente. La escritura correcta a mano son 4 trazos y verán que está separado a diferencia de la pasada, que bueno, estaba unido y es una tipografía de computadora. Igual que en español, ¿no? Como tenemos distintas tipografías para la A, bueno, estas letras en japonés hay una tipografía que es unido, pero bueno, lo correcto es así. Los primeros 2 trazos tienen una cierta inclinación y son tomeru, es decir, se detiene el pincel, ¿no? 1, 2. El tercero es haneru, es decir, rebota al final, se hace como esa, parece una naricita para mí. Y el último es tomeru, baja y se detiene. Yo no sé por qué, pero a mí se me figura la silueta de una persona volteándose ya como la nariz, la boca, la línea donde irían los ojos. Y no sé, tal vez pueden imaginar esa silueta y asociarlo con que es la silueta de Kike o de Kiyomi, no sé. Y bueno, con las letras que ya sabemos, escriben en los comentarios cómo se leen estas palabras. Y bueno, antes les comenté que las vocales eran A, I, U, E, O, y a partir de ahí se van formando sílabas con alguna consonante. Entonces ya vimos la K, Ki, sigue la Ku. Y bueno, así se pueden dar idea de las siguientes letras, Ke y Ku. Pero bueno, hoy veremos la Ku, y que es de las más sencillas de trazar, solamente es como si fuera la boca de un cuervo. Y es curioso porque boca en japonés se dice kuchi, que también se escribe con esta letra. En cuanto al orden de escritura, bueno, es un solo trazo y es así, una inclinación hacia aquí y una inclinación hacia allá, como si fuera la mitad de un rombo. Lo único que deben de tener en cuenta al trazar esta letra es que el ángulo no es tan cerrado porque las letras en japonés deben de abarcar el espacio como si fuera de un cuadrado. Entonces, bueno, hacer la inclinación suficiente para que abarque, como ahí se ve, los 4 cuadrantes. Y bueno, con las letras que ya sabemos, escribe en los comentarios cómo se leen estas palabras de aquí. Venga, no te rindas, kanbarimashou, y sigue la ke. Y bueno, la imagen con la que la asocian para podérsela aprender es con el queso. Y me gustaría saber si en su país tienen un queso que sea así. En México se llama queso Oaxaca, pero es como un queso enrollado. Entonces por eso esos dobleces o pliegues se ven así como una que. En cuanto a los trazos, está baja y rebota. El primer trazo termina en haneru, rebota. El segundo trazo es completamente horizontal. Y el tercer trazo baja y al final termina con una cierta inclinación. Repasando las terminaciones de los trazos es haneru, rebota, tomeru se detiene y harau se va levantando el pincel. Y retomando algo, recuerden que la I es de las vocales débiles y es débil ante los sonidos de la E. Entonces en esta letra, que es que, también, si viene una I después, se alarga el sonido de la E. Por ejemplo, descendiente de japonés se escribiría así, Nikkei, pero en japonés se pronuncia Nikkei, alargando el sonido de la E. ¿Vale? Entonces siempre que haya una I después de esta letra, se alarga el sonido de la E. Esa fue la clase express del día de hoy. Con las letras que ya sabemos, escriban en los comentarios cómo se leen estas palabras. Ka, ki, ku, ke. Y por último sería la ko. En esta imagen se busca asociarlo con los bracitos de un koala. Ko de koala, ¿no? Entonces son 2 trazos y bueno, asemejan justamente las patitas del koala abrazando una. Que por cierto, la palabra tan famosa que conocemos de kawaii, ¿sabían que si le ponen ko al inicio se vuelve de miedo? Kawaii es como algo que da miedo. En cuanto a la escritura, son 2 trazos. El primero es horizontal y termina con ese rebote que llamamos haneru. El segundo se hace una inclinación hacia el piso y como si llegara al suelo, se vuelve horizontal y termina en tomeru, es decir, se detiene el pincel. Los alumnos tienden a confundir esta letra con la vocal I, porque la I es algo similar, nada más que los trazos son verticales y la ko está como acostada, acostadita.
Ahora recuerden que si no les funciona la imagen del koala para aprendérsela, ustedes pueden diseñar algo que lo puedan asociar con ello, como de comida o algo así, y me etiquetan en Instagram y lo comparto para todos. Así que bueno, hasta aquí la Clase Express de hoy, y con las letras que ya sabemos, dime en los comentarios cómo se leen estas palabras. Y ahora vamos con la columna de la S. Nuestra primera letra justamente es esa, que es juntar la S con la A, es decir, la letra SA. Se escribe de esta manera y se asocia con la palabra zapato. Y sucede igual que con la ki, en realidad la manera correcta de escribirlo a mano es separado, nada más que aquí unen este trazo largo. Observen esta como está unido y ahorita les voy a mostrar cómo se escribe a mano. Y bueno, se escribe así, en realidad son 3 trazos, el tercero está separado del segundo. Dicen que originalmente esto se escribía junto, como mostré en la tipografía de computadora, pero se decidió separar porque por la dislexia lo confundían mucho con otra letra que es la letra chi. Aquí se las pongo para que la comparen, pero bueno, es común todavía que los alumnos las confundan. Sobre todo si es una escritura a computadora y utilizan la tipografía que les mostré anteriormente. Primer trazo horizontal con cierta inclinación y se detiene el pincel, es decir, tomeru. Segundo trazo similar al de la ki, baja y rebota, es decir, termina en haneru. Y el último trazo es igual al de la ki, baja y es inclinado así y se detiene, es decir, también es tomeru. Este igual yo me imagino que parece una carita como de perfil con la nariz y la boca, y bueno, este lo pueden asociar con el nombre de Sara, por ejemplo. Y con las letras que ya sabemos, escriben en los comentarios cómo se leen estas palabras. La segunda letra de la tercera columna de la S, sin embargo, esta es la primera excepción. Porque a pesar de ser la columna de la S y que lo vamos juntando con las vocales A, I, U, E, O, aquí en vez de ser S, I, se vuelve Shi en lugar de Si. Y bueno, esto explica muchas cosas de por qué los japoneses en lugar de decir Si, siempre dicen Shi. Y todas las palabras que tienen SI las dicen como SHI, ¿no? Como siempre abran así. Así como a los mexicanos nos cuesta hacer el sonido de ZU como ZU, a ellos les cuesta pronunciar sí en lugar de shi. El trazo es muy sencillo, son solo trazos y se asocia aquí con el sonido de sh, ¿no? Shi. Y bueno, el trazo es uno solo y es así. Es así como si fuera un garfio o si fuera el anzuelo de pesca. Empezando de arriba, baja y la terminación es haneru, es decir, se va levantando el pincel. Y bueno, cosas que tener cuidado, no lo hagan ni demasiado cerrado ni muy abierto, sino simplemente es con esta inclinación, como la forma que toma la mano cuando hacemos esto, ¿no? Como si pudiéramos insertar un círculo ahí, como una culita. Y bueno, con las letras que ya sabemos, escriben en los comentarios cómo se leen estas palabras. Tercera letra de la tercera columna, que es la columna de la S. Vimos la sa, la shi y hoy veremos la letra su. Y bueno, sí, con esta al fin podrán leer y escribir la palabra sushi. Y bueno, vemos que en esta imagen se asocia justamente con la palabra sushi. Solo como dato cultural, los japoneses piensan en sushi, este que es arroz con el pescado arriba, no el que está enrollado, ese le llaman makizushi. Y se escribe de esta manera, un trazo horizontal que termina en tomeru, que tienes el pincel, y el segundo trazo que, bueno, viene bajando, da una vuelta y luego se vuelve a integrar ese mismo camino y termina con esta inclinación. Se va levantando el pincel, es decir, haneru. Importante, en el segundo trazo bajan completamente recto y dan la vuelta como si fueran a integrarse a esa misma calle, ¿no? Como un camino. Dan la vuelta, se integran ahí mismo y terminan con esta inclinación. Varios me pidieron hojitas para practicar, entonces yo creo que en Facebook les subiré los archivos, o bueno, no sé cómo hacerlo en TikTok y en Instagram, pero les voy a subir unos archivos. Y bueno, con las letras que ya sabemos, escriben en los comentarios cómo se leen estas palabras. Para todos aquellos que tienen duda del significado, siempre les pongo abajo qué significa cada palabra. Y estamos con la C. C se asocia con alguien sentado, ¿no? Podemos imaginar ahí el escritorio, como la figura de alguien sentado y la computadora. Si a ustedes se les ocurre algo mejor con qué asociarlo, me pueden etiquetar en Instagram y lo comparto para todos. Pero bueno, esta letra se escribe AC. El primer trazo es horizontal con una pequeña inclinación y termina en tomeru, es decir, se detiene el trazo del pincel. El segundo trazo baja y rebota, a este rebote le llamamos haneru. Y el tercer trazo viene y baja y como si llegara a topar con el suelo, se vuelve horizontal y bueno, es tomeru, se detiene. Y bueno, yo sé que tal vez serán trazos abstractos para la mayoría, pero realmente les recomiendo asociarlo con algo que les haga sentido a ustedes, una imagen, una idea, porque al cerebro humano le cuesta mucho recordar cosas abstractas o números, pero historias tenemos una capacidad infinita, ¿no? Cuántas historias, películas, series no lo sabemos y no confundimos. No mezclamos la historia de Goku de Dragon Ball con la de Naruto, ni la de One Piece con la de Kimetsu no Yaiba, ¿no? Entonces el cerebro humano es muy bueno almacenando historias. Por eso a los estudiantes siempre les recomiendo asociarlo con alguna idea o una historia que a ustedes les haga sentido. Y bueno, con las letras que ya sabemos, escriben en los comentarios cómo se leen las palabras aquí. Les doy un poquito más de tiempo, aquí está el significado, entonces adelante. Veremos la so. Y bueno, la idea que nos presentan, o la palabra para asociarlo fonéticamente, es un sopilote, ¿no? Esta letra es así, como si fuera el cuello y el cuerpo del sopilote. Ahora, en cuanto a los trazos, es bastante sencilla esta letra, es como si fuéramos a hacer una Z, vean cómo es una Z en los cuadrantes de arriba,
pero al terminar la Z hacemos una inclinación, ¿no? Con un trazo curvo al final. Existen algunas otras tipografías en donde lo escriben con 2 trazos, pero bueno, esta es la oficial. Y bueno, la terminación del trazo para no dejar es tomer, es decir, se detiene el pincel. Hacemos así y se detiene. Cosas a tomar en cuenta al hacer este trazo, que la mitad de abajo, ese trazo, vean cómo es proporcional como si fuera la mitad de arriba, ¿vale? Algunos alumnos lo hacen muy cortito, o demasiado largo, o muy curvo, entonces es como si fuera proporcional, ¿vale? La Z de arriba con el trazo inclinado de abajo. Y bueno, con las letras que ya conocemos, escribe en los comentarios cómo se leen las palabras de aquí. Bueno, les doy un poquito más de tiempo para que las puedan leer y les quiero agradecer a los que están haciendo el reto. De verdad me motiva mucho cuando veo los comentarios con las personas que sí lo están leyendo. Gambarinashou. La cuarta columna, que sería la columna de la T, y la primera letra T con A sería la ta. Como su nombre lo indica, el silabario es por sílabas y el día de hoy veremos la letra ta. Y la imagen que se nos presenta para asociarlo, en este caso es una ta como de tacos. Algunos tal vez están familiarizados con ello, otros no, pero bueno, es un trompo de tacos al pastor, ¿no? Es como un trompo, como similar a lo de los kebabs, y ahí se ve la manita cortando la carne y cachando la carne. Ta de tacos. La escritura se conforma de estos 4 trazos. El primero es un trazo horizontal con una pequeña inclinación y termina en tomeru, es decir, se detiene el pincel. El segundo trazo baja con una inclinación, no es completamente vertical, sino como inclinado, como si fuéramos a hacer una T, y también la terminación es tomeru. Y los últimos 2 de aquí, el 3 y el 4, es como si fuera la letra ko que ya estudiamos. Si ven, entra en el cuadrante inferior derecho, y bueno, el primer trazo termina en haneru, es decir, rebota, y el cuarto trazo termina en tomeru, es decir, se detiene. Y bueno, es buena asociación porque es una T como de ta, y esta parece una ko, entonces taco. Con las letras que ya sabemos, escriben en los comentarios cómo se leen estas palabras. Segunda letra de la cuarta columna, que sería la letra chi. Ojo, esta es excepción porque en teoría tendría que ser ti, pero bueno, los japoneses dicen chi. De hecho, hay una anécdota graciosa porque en un discurso en japonés, en vez de decir con motivo de la Navidad, dijo con mochivo de la Navidad. Y bueno, todos pensamos en un chivo, ¿no? Con mochivo de la Navidad. La imagen de aquí nos propone asociarlo con la palabra Chile, por eso es la letra chi de Chile. Recuerden que esta la confunden mucho con la sa, pero bueno, hay que tener cuidado que la chi está volteando hacia la izquierda y la sa hacia la derecha. La escritura se conforma de 2 trazos. El primero es un trazo horizontal con una pequeña inclinación y la terminación es tomeru. Y el segundo empieza con una inclinación y luego se hace como si fuera una curvatura, como una C bastante curva hacia ese lado. La terminación es haneru, es decir, se va levantando el pincel. Sigue con las letras que ya sabemos, escribe en los comentarios cómo se leen estas palabras. La tercera letra de la columna de la T es una excepción porque en vez de ser tu es tsu. A diferencia de la letra anterior, que es la chi, y a los japoneses en efecto les cuesta mucho trabajo decir ti en lugar de chi, curiosamente cuando aprenden a hablar español no les cuesta tanto decir tú, pero a los mexicanos o a los hispanohablantes les cuesta mucho decir el sonido tsu. Palabras como tsunami las decimos tsunami, no le quitamos la T, o palabras como tsuru, como los coches que siempre fueron taxis, les dicen surus en vez de tsuru. Entonces mi consejo de pronunciación es que si quieren decir esta letra digan su, pero que empiecen con la lengua tocando el paladar, para que sea su, como metiendo una T justamente, su. La imagen con la que se asocia aquí en este GIF es justamente una ola como de un tsunami. Y bueno, este GIF también les puede ayudar justamente a recordar el trazo, que es justamente como si fuera una C invertida, con un poquito más largo el trazo de arriba, como más narizona. De hecho, para los que ya pronuncian bien el título de Kimetsu no Yaiba, ahí está esa letra, Kimetsu, es esta letra, tsu. Y de escritura es un solo trazo, como vemos aquí, empieza de arriba, baja y es harau, es decir, vamos levantando el pincel. Y bueno, nada más enfatizando que cuando tracen, vean cómo el primer trazo empieza a la izquierda en el cuadrante superior izquierdo, pero termina justo a la mitad, ¿ven? Entonces la parte de arriba es más larga que la de abajo. Con las letras que ya sabemos, escriben en los comentarios cómo se leen estas palabras. La cuarta letra de la cuarta columna, como es la columna de la T, llegamos a la T, la letra T. Como hay silabarios por sílabas, entonces no es la letra T tal cual, sino T-E, T. En esta imagen se propone asociarlo con una telaraña, pero creo que hay una forma más sencilla de asociarlo que a mí me funcionó, entonces les voy a enseñar porque lo tienen en la palma de la mano. T en japonés significa mano, por eso el arte marcial karate literal es mano vacía, kara, vacío, te, ¿no? Y es porque no se utilizan armas. Entonces, si tú observas tu mano derecha, tu palma derecha, verás que ahí tienes marcado en las líneas como si fuera la letra T. Bueno, aunque los trazos en la mano no está tan marcada la curva, pero es solamente un trazo y es justamente así, horizontal, y luego se genera esta curva, ¿vale? La terminación es tomer, es decir, detenemos el pincel. Entonces, si recuerdas que T es mano, pues tienes el acordeón justamente en tu T. Con las letras que ya sabemos, escribe en los comentarios cómo se leen estas palabras. La última letra de la cuarta columna, la columna de la T, es decir, la to.
Ya con esto iríamos casi a la mitad de este primer silabario, así que ganbarimashou. La letra to se asocia en este GIF con la palabra tobillo. Y bueno, para intentar memorizarlo, sí podemos ver que se forma esa especie como de curvatura, donde está el huesito del tobillo, y bueno, la línea que indica hacia dónde sigue el tobillo. No sé qué tanto sentido les haga, pero bueno, si no solo el trazo sí se ve justo como el talón y hacia dónde sigue la pierna. To de tobillo. En cuanto a la escritura, se conforma de dos trazos. El primero empieza en la esquina superior izquierda y es con cierta inclinación, y el segundo empieza en la esquina superior derecha y tiene esta curvatura, como si hiciéramos la mano así. Ambos trazos terminan en tomeru, es decir, se detiene el pincel. Y ahora algo importante a tomar en cuenta aquí es que cuando hagan el primer trazo, siempre procuren que el segundo trazo pase por donde terminó el primer trazo, ¿vale? Para que no les quede separado el primero del segundo. A mí de alguna forma se me figura un poquito como si fuera un pato viendo hacia allá, ¿no? Se ve el pico y el ojito. Entonces también puedes asociar con la to de pato. Si a ustedes se les ocurre una mejor palabra con que asociarlo, siempre pueden escribirlo en los comentarios para que todos los demás también les ayude a estudiar. Y bueno, con las letras que ya conocemos, escriben en los comentarios cómo se leen estas palabras. Vamos a la quinta columna de derecha a izquierda, que sería la columna de la N. Entonces la primera letra, que es silábica, es na, que en esta imagen de Fundación Japón se propone asociarlo con una nariz. Na de nariz. Y es como una nariz como con un grano, ¿verdad? Porque ahí tiene algo que sale, pero bueno, así se ve este trazo que hace como la fosa nasal. En cuanto a los trazos, esto se conforma de 4 trazos. Los primeros dos son muy similares a la letra ta que vimos anteriormente, ¿vale? Es inclinación y termina en tomeru, y el otro empieza de arriba, también inclinado y también termina en tomeru. El tercero, que empieza a la derecha, es una terminación llamada haneru, es decir, como un rebote, y el cuarto empieza justamente en el espacio entre los primeros dos y el tercero, baja, da la vuelta y hace así. Entonces la terminación es tomeru. Esta tal vez es de las letras que es un poquito más difícil de balancear, ¿vale? Porque si hacen demasiado separado se ve muy abierto y parecen letras distintas, y si lo hacen muy pegado tal vez se ve amontonado. Entonces ahí por eso se utiliza esta cuadrícula, para que vean en qué cuadrante entra cada trazo y logren el balance. Y mientras les platico de la sorpresa, escriban en los comentarios cómo se leen estas palabras. Un agradecimiento a todas las personas que hacen el reto, y de verdad me hace muy feliz cuando me etiquetan en historias en donde están estudiando. En el link de mi perfil encontrarán hasta abajo los materiales para estudiar japonés. Les subí desde hojitas con marca de agua y hojas con cuadrícula grande y chiquita para practicar la escritura. Algunas personas me han comentado que no saben por qué utilizan 3 sistemas de escritura, pero bueno, confíen en el proceso. Cuando terminemos hiragana les voy a platicar la historia. El día de hoy veremos la segunda letra de la quinta columna de la columna de la N, que sería la letra ni. Y aquí la ni la asocian con la palabra nido. Tiene un palito vertical, ¿no? Como si fuera el pajarito, y a la derecha tiene como si fuera la letra ko, que sería como si fuera la parte del nido. Yo sé que está un poquito rara la analogía, pero bueno, ya estoy viendo la posibilidad de hacer una colaboración para hacer letras donde se vea una analogía más sencilla de aprender. Está conformada de 3 trazos que ya conocemos en realidad. El primero es el mismo de la letra ke, bajas y rebota, termina en haneru. El segundo y tercero son iguales a la letra ko, entonces es como si fuera el palito de la ke y con la letra ko a la derecha. El segundo igual termina en haneru, en ese rebote, y el tercero termina en tomeru, es decir, detenemos el pincel. Por ahí alguien me preguntó que para qué esto de las terminaciones de los trazos, pero bueno, son reglas de la caligrafía japonesa. También estas terminaciones se utilizan en los otros sistemas de escritura, y bueno, caligrafía japonesa se llama shodo. Traduciendo sería algo así como el camino de la escritura. Bueno, con las letras que ya conocemos, escriben en los comentarios cómo se leen estas palabras de aquí. Tercera letra de la quinta columna de la N, es decir, la letra nu. Y si se dan cuenta, estamos yendo de derecha a izquierda y de arriba a abajo, porque ese es el orden de la escritura tradicional japonesa, vertical y de derecha a izquierda, justamente opuesto a la occidental, que es horizontal de izquierda a derecha. De hecho, si ustedes ven un libro japonés, se abre al revés de los libros occidentales, es decir, donde nosotros tenemos la portada, ellos tienen la parte de atrás del libro y viceversa. Así que bueno, hoy veremos la letra nu, la cual se me hace una muy buena analogía asociarla con un nudo. Nu de nudo. Y esto es bien importante porque vean cómo en la... Bueno, sí parece un nudo y en la terminación también se hace que esa terminación nos va a ayudar a diferenciarla con otra letra que se parece mucho a ella. Entonces, bueno, nu de nudo. En cuanto al orden de escritura, solamente son 2 trazos. El primero es con esta cierta inclinación y la terminación es tomeru, es decir, detengo el pincel. Y el segundo trazo parece un poco más complicado, pero bueno, vean cómo empieza en la parte de en medio, baja inclinado, y luego se hace como si fuéramos a hacer un óvalo y terminas con el nudo. La terminación del segundo trazo también es tomeru y puede parecer un poquito difícil, pero bueno, con la práctica irá saliendo mejor. Cosas para tomar en cuenta con esta letra es que este segundo trazo a veces parece un poquito difícil de balancear, pero bueno, vean que se haga como redondito, ¿vale? Hiragana siempre redondito. Y esa fue la clase express de hoy, así que con las letras que ya sabemos, escriben en los comentarios cómo se leen estas palabras de aquí. La cuarta letra de la quinta columna, que sería la letra ne, ¿vale? Na, ni, nu, y hoy vemos la ne. La ne se asocia aquí con Neptuno.
A mí la verdad no se me hace una gran asociación, pero bueno, aquí está dibujado como Neptuno. Cuando yo era pequeña y las aprendí, me acuerdo que las asociaban con palabras en japonés y las asociaban con la palabra neko, que significa gato. Entonces no sé por qué yo lo sigo viendo como un gatito, ¿vale? De este lado está la cabecita, está el cuerpo enrollado y la colita que da la vuelta. De ne. Para los trazos es un trazo completamente vertical, la terminación es tomeru, y el segundo trazo es como si fuéramos a hacer una Z, ¿no? A la mitad del palito vertical, subimos por ese mismo camino, bajamos y damos la vuelta. La terminación también es tomeru y de hecho es muy similar a la letra anterior que fue la letra no. Cosas a tener en cuenta para esta letra es que vean el balance, recuerden esos 4 cuadritos como en las hojas que les subí para estudiar. Que hiragana es una escritura redondita, ¿vale? Se hacía con pincel, entonces esta parte que sube y baja no la hagan picuda, sino redondita, porque si no podría parecer otra letra. Con las letras que ya conocemos, escriben en los comentarios cómo se leen estas palabras que están aquí. Recuerden que les pongo justo el significado de las palabras. De hecho, ya pasamos la mitad, sería la quinta letra de la quinta columna, que sería la columna de la N, es decir, la letra no. Esta imagen se procura asociar con un nopal. Entonces, bueno, si se traza la letra no es un solo trazo, aunque se me hace medio rara la analogía porque ningún nopal tiene esa forma. Bueno, sí se podría parecer esta parte de aquí, pero bueno, con la terminación circular. En cuanto a los trazos es un solo trazo, vean cómo empieza en la línea de en medio, baja inclinado y luego es como si fuéramos a hacer un círculo que no se cierra. La terminación es harau, es decir, vamos levantando el pincel, por eso se va haciendo más delgado. Y algo importante que quiero que observen es cómo el trazo termina como si fuera a cerrar el círculo, ¿vale? Hay alumnos que lo dejan más abierto, más cerrado o no parece que va a terminar el círculo, entonces tiene que similar como si fuera un circulito. Como anécdota, cuando yo era pequeña me costaba saber hacia dónde se abría y se cerraba las llaves de la regadera. Mi papá me enseñó que como si fuéramos a trazar la no, hacia la derecha es hacia donde se cierra, hacia donde no sale agua. Tal vez para algunos es muy fácil aprenderse que se cierra hacia la derecha, pero bueno, eso les puede ayudar a recordar esta letra. Con eso termina la clase express de hoy, así que con las letras que ya conoces, escribe en los comentarios cómo se leen estas palabras de aquí. De hecho, todavía a veces como que se me olvida si se cierra hacia la derecha o hacia la izquierda la llave y todavía me acuerdo de la letra no. La sexta columna, que sería la columna de la H, pero en japonés la H sí tiene sonido. Por eso palabras como Hiroshima en realidad sí se pronuncia la H, ¿vale? Muchos dicen Hiroshima, pero se dice Hiroshima. Y bueno, nuestra primera letra es la H. En este GIF se propone que las hicimos con un jamón. La verdad es que se me hace muy extraña esta asociación, pero bueno, pueden pensar como si fuera un jamón. En cuanto a pronunciación, la J, en español J, es bastante más marcada, como ja de jamón o Japón. Pero esta letra en japonés se escribe en romaji, en letras romanas con H, justamente para que sea bastante más sutil como ja. Y para los trazos, el primer trazo es igual que las letras que ya hemos visto como la ni o la ke. Y termina, recuerden, en este rebote que llamamos haneru. El segundo es completamente horizontal y termina en tomeru, es decir, detenemos el pincel. Y el último baja, da la vuelta y termina también en tomeru. De hecho, el tercero es similar a un trazo de la letra na. Como podrán ver, varias letras comparten trazos que, bueno, para nosotros ya son conocidos. Así que hasta aquí la clase express del día de hoy y en los comentarios escriban cómo se leen estas palabras de aquí. Recuerdo que en el link de mi perfil podrán encontrar hasta abajo los materiales para estudiar, hojas para practicar la escritura, para hacer planas, etc. Una letra de la sexta columna, la columna de la H, que sería la letra Hi. Les repito, la H en japonés sí tiene sonido y entonces por eso palabras como Hiroshima sí se dice la H, Hiroshima. En nuestra escuela de japonés Hikari se pronuncia Hikari porque se escribe con esta letra. Aquí se propone que la asociemos con la cabeza de 2 jirafas. Es como si 2 cabezas de jirafa se unieran, ¿no? Ji de jirafa. Tip de pronunciación, no es como JI, que la J en español es más marcada como ji, sino esta es con más aire como con H, ji. En cuanto a los trazos es un solo trazo, empieza así, da una vuelta como si fuera un columpio y termina en tomer, es decir, detenemos el pincel. Recuerden que hiragana es como más redondito, entonces tengan en cuenta que cuando hagan este trazo tiene que tener cierta curvatura, ¿vale? Ser como redondito. Un poquito como la cabeza de un mumin o bueno, como un columpio. Es importante observar que el inicio del trazo no es simétrico al final. Vean como el inicio es como una línea horizontal y el final es como una línea casi vertical con una inclinación. Ya hasta aquí la clase express de hoy, así que escriben en los comentarios cómo se leen estas palabras de aquí. Tercera letra de la sexta columna, que es la columna de la H, pero en este caso esa excepción es la letra Fu. La U japonesa es un poco diferente a la U en español, ¿vale? La U en español es fuerte, fuerte. Mientras que la U japonesa justamente ven cómo está en la columna de la H, entonces es como si estuviera soplando, más como Hu.
Como tip de pronunciación, en vez de hacer la boca muy así como fu, hacerla un poquito más abierta como hu. Y en este GIF de Fundación Japón se propone asociarlo con la palabra fuente, que se me hace una buena asociación porque vemos que tiene el cuerpo de la letra y tiene estas tres comitas que podrían pensarse como si fueran estos chorros de la fuente. En cuanto a la escritura, está conformada de 3 trazos. El primero es con la terminación de rebote, haneru. El segundo vemos cómo baja, hace una curvita y empieza a subir tantito mientras levantamos el pincel, es decir, la terminación es harau. El tercero es este como si fuera un pequeño rebote. Y el cuarto es tomeru, es decir, es esta comita deteniendo el pincel. Esta es de las letras que es un poco más difícil equilibrarlas, pero bueno, para eso tenemos la cuadrícula. Observen cómo el primer trazo queda encima del segundo y el tercero y el cuarto están a los costados. Y con las letras que sabemos, escriben en los comentarios cómo se leen estas palabras. Como dato les quiero mencionar que a veces hay distintas tipografías para la letra. Igual que en español es la misma letra, nada más que a veces se escribe un poco diferente como a veces la A. Por eso les puse esta tablita en donde se ven distintas tipografías, en especial de estas letras que creo que es en las que más cambian. Espero les sirva. La sexta letra de la sexta columna, es decir, la letra G. Recuerden que es un silabario porque son sílabas y al ser la columna de la H en japonés sí se pronuncia la H. Por eso es la letra G. Y aquí se propone asociarlo con una jeringa. G de jeringa. Nada más que recuerden que la G en español de JE es bastante más marcada, G, mientras que esta letra en japonés, como es con H, es más con aire, como G. G, G. La escritura realmente es muy fácil, es como si fuéramos a trazar una montañita, pero baja. La terminación del trazo es tomeru, es decir, detenemos el pincel. Y con la cuadrícula nos podemos dar cuenta que en donde empieza es más o menos a la mitad de la cuadrícula y termina más abajo, es decir, la segunda mitad de la montaña es más larga. En japonés serpiente se dice hebi y así la aprendí yo, G de hebi, porque parece como una serpiente pasando como por algo triangular. Y bueno, hasta aquí la clase express de hoy, así que con las letras que ya sabemos, escriben en los comentarios cómo se leen estas palabras. Última letra de la sexta columna, que sería la letra Ho. Vimos la ha, hi, fu, he y hoy vemos la Ho. Y aquí la asociación que se propone es Ho de jorobado. Está un poco curiosa, pero bueno, vemos este palito como si fuera la cuerda que jala el jorobado y este lado el cuerpo del jorobado. Como nota recuerden que esta letra es más suave que la J-O, no es Ho, sino Ho. En cuanto a la escritura, está conformada por 4 trazos, sin embargo es casi igual a la letra Ja, nada más que tiene un trazo más. El primer trazo, que es como este bastoncito, es igual, tiene esta terminación de rebote de haneru, y ese es el mismo trazo de la letra Ja, de la letra Ni, de la letra Ke. Después tenemos trazos 2 y 3 que son horizontales y ambos terminan en tomeru, es decir, detenemos el pincel. Y por último el cuarto trazo, que también es similar al último trazo de la Ja, empieza en donde está el trazo 2, cruza el trazo 3 y da la vuelta. Igual termina en tomeru. La verdad es muy similar a la Ja, entonces se la pueden aprender casi igual, nada más que tiene un trazo como un gorrito. Yo así la aprendí, que era como una Ja con gorro y entonces era como Santa Claus, que tiene gorrito y se ríe jo jo jo. Y hasta aquí la clase express de hoy, así que con las letras que ya sabemos, escriben en los comentarios cómo se leen estas palabras de aquí. Empezamos con la séptima columna, que es la columna de la M. Así que la primera letra es la letra Ma. Y aquí se propone asociarlo con una Ma de mariachi. Tal vez para la gente de otros países no les haga tanto sentido y en realidad, bueno, no se me hace que se parezca tanto a un mariachi, pero bueno, podemos pensarlo así, Ma de mariachi. O tal vez podrían pensar Ma de mango, ¿no? Se ve como si fuera un árbol, la estructura de un árbol y ese circulito es el fruto. No sé, tal vez les puede servir. En cuanto a la escritura, está conformada de 3 trazos, los cuales ya realmente son familiares para nosotros porque los primeros 2 son trazos horizontales que terminan en tomeru y el tercero baja por en medio, da la vuelta y también termina en tomeru, es decir, detenemos el pincel. De hecho, esta letra Ma es muy parecida al lado derecho de la letra anterior que vimos, que es la letra Ho. Nada más que la única diferencia es que no tiene el bastoncito del lado derecho y que el tercer trazo aquí sobresale de los 2 trazos horizontales. A diferencia de la Ho, que ese trazo en realidad no sobresale el primer trazo horizontal. Y hasta aquí la clase express del día de hoy. Así que con las letras que ya sabemos, escriben en los comentarios cómo se leen estas palabras. Segunda letra de la columna de la M, es decir, la letra Mi. Y esta letra se asocia con Mi de micrófono. La verdad, bueno, sí podría parecer, pero yo creo que es mejor asociación si ustedes giran la cabeza y pueden ver algo similar como una M y luego una I vertical. Tampoco es tan buena asociación esa, pero bueno, tal vez les ayuda un poco más, ¿vale? Estos trazos hacen como si fuera una M y bueno, ahí está la I, Mi. Y por cierto, esta es la última letra de mi nombre, Kiyomi. En cuanto a trazos, solamente son 2. El primero, bien horizontal, baja con inclinación, da la vuelta y se hace un trazo largo. De hecho, parece más como si fuera el cuerpo de algún animal del lado, ¿vale? Con las patitas de enfrente y ese es el torso y las patitas de atrás.
por cierto, termina en tomeru, es decir, detenemos el pincel, mientras que el segundo trazo vemos que baja con una inclinación y se va haciendo más delgado. Esto nos indica que es harau, es decir, vamos levantando el pincel. Entonces, bueno, si le ven forma de algún animal, pueden asociarlo como de mi caballo o mi burro o así. Y hasta aquí la clase express del día de hoy, así que escriben en los comentarios cómo se leen estas palabras de aquí. Venga, ya casi acabamos hiragana, así que ganbarimashou, es decir, echémosle ganas. La tercera letra de la columna de la M, es decir, la letra mu. Como breve recordatorio, el japonés es silábico, y por eso el orden de las vocales A, I, U, E, O se une con alguna consonante y genera sílabas. En este caso es la columna de la M, es decir, ma, mi, mu, y después veremos la me y la mu. Y aquí esta letra mu se asocia con un murciélago. Esta creo que es una buena asociación porque esa que parece como una T es el cuerpo del murciélago que subió como dando una vuelta y la comita justamente es lo que va a comer. O pueden pensar que es un insecto que está persiguiendo porque insecto en japonés se dice mushi. Mushi. En cuanto a la escritura está formada por 3 trazos. El primero es horizontal y la terminación es tomeru, es decir, detenemos pincel. El segundo baja, da la vuelta similar a la letra su, pero después llega al piso y entonces toma este otro rumbo y vuelve a subir. Es como si fuera una sub, pero que chocó con el piso y entonces se dobló hacia atrás. La terminación de este segundo trazo es harau, es decir, vamos levantando el pincel, por eso se va haciendo más delgadito. Y el último es esta comita y es también tomeru. Y hasta aquí la clase express del día de hoy, así que con las letras que ya sabemos, escriben en los comentarios cómo se leen estas palabras aquí. Lo importante no es la rapidez, sino la constancia. La cuarta letra sería la letra me. Ma, mi, mu, me. Aquí, en este GIF, se propone asociarlo con la palabra mesa, como si fuera una mesa con esta base tan exótica o tan curiosa, pero yo les tengo la propuesta de una asociación que me parece mejor y que me enseñó una alumna a mí. ¿Se acuerdan que había una letra muy parecida a esta en la columna de la N, es decir, de la na, ni, nu, ne, no? A ver, les doy unos segundos para que recuerden, hagan memoria. Na, ni, nu, ne, no. Y pues es la letra nu. Aquí ven que es casi igual, nada más que al final tiene este nudo. Entonces si tomamos esta asociación como la nu de nudo, pueden pensar que la letra me es como la nu, nada más que en vez de ser un nudo, es un medio nudo. Me de medio nudo. En cuanto a los trazos, es prácticamente igual a la letra nu. El primero baja con esta inclinación, termina en tomeru, es decir, detenemos el pincel. El segundo empieza así, inclinado, da la vuelta y genera este como círculo. La terminación es harau, es decir, vamos levantando el pincel. Bien importante en estas letras que forman como un circulito es que la terminación sea de tal forma que fuera como si vas a cerrar este óvalo, este círculo. Así que bueno, hasta aquí la clase express del día de hoy y escriben en los comentarios cómo se leen estas palabras con las letras que ya sabemos. Vimos la letra ma, mi, mu, me y hoy vemos la mo. Ya solo nos faltan estas poquitas letras minasan, así que vamos a echarle muchas ganas. En este GIF de Fundación Japón se propone asociar la mo con un mono. Y a mí se me hace una excelente asociación porque bueno, vemos así como si fuera el monito con sus brazos, en la ramita en donde está parada y la cola. Entonces es mo de mono. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí parece una mo de mono? En cuanto a la escritura ya son trazos bastante conocidos. El primero es muy similar a la shi, baja, da vuelta y sube como si fuera un garfio o un anzuelo de pescar. Nada más que aquí está un poquito más exagerada la subida y al subir recuerden que vamos levantando el pincel, es decir, la terminación harau. Para los trazos 2 y 3, también ya los hemos hecho en varias otras letras, son 2 trazos horizontales y la terminación es tomeru, detenemos el pincel. Y bueno, hasta aquí la clase express del día de hoy. Así que escriban en los comentarios cómo se leen estas palabras con las letras que ya conocemos. Les doy un poquito más de tiempo para que alcancen a leerlas, pero bueno, la mo también puede ser justamente de Monkey D. Luffy. Curioso que la palabra monkey, de mono en japonés, también empieza con la sílaba mo. Vamos a la columna de la Y. La primera sería la letra ya. Aquí mi consejo de pronunciación es que la pronuncien más como una I que como una Y, porque bueno, normalmente la Y la pronuncian como doble L, como ya, pero esta suena más sutil, como ya. En este GIF se propone asociarlo con un golpe de karate, como alguien que hace ya. Entonces, bueno, vemos así como que es la tabla partida y el puño de alguien. En cuanto a la escritura son 3 trazos. El primero viene horizontal y da una curva mientras levantamos el pincel, es decir, la terminación es harau. El segundo es una comita que rebota, es decir, haneru. Y el último es una línea inclinada que termina en tomeru, es decir, detenemos el pincel. Esta letra tiene como una forma peculiar, es como un poco similar a la K, nada más que más apachurradita. Y nada más como dato histórico, la columna de la ya, yu y yo tiene unos espacios. Es decir, si seguimos la lógica, faltaría la letra y y la letra y. Y esto es porque históricamente fueron desapareciendo esos sonidos. Sonidos como de yi se volvieron de i y sonidos de ye se volvieron de e o de las 2 letras i, e, ¿vale? 2 vocales en lugar de una letra que fuera ye.
Sin embargo, sonidos como ya, yu, yo son muy utilizados en el japonés y por eso permanecieron estas letras. Así que con las letras que ya conocemos, escriban en los comentarios cómo se leen estas palabras de aquí. La segunda letra de la columna de la Y, es decir, la letra yu. Recapitulando, esos espacios en donde iría la y y la y ya no están porque son sonidos que ya no se utilizan. Y el tip de pronunciación es que lo digan más como una i, yu, más que como y, yu, ¿vale? Yu. Aquí el GIF nos propone asociarlos con... no estoy segura, pero me imagino que es la palabra yugo. Bueno, es yugo en español, pero con esta letra sería yugo. Y hace un poco de sentido, ¿no? Los dos trazos que parecieran verticales, ¿no? Delimitan un objeto y la cuerda que lo amarra. En cuanto a los trazos, son solamente dos. El primero es curioso, pero baja y ahí mismo da la vuelta como del nudo. La terminación de este trazo es harau, es decir, vamos levantando el pincel, por eso se hace más delgado. Y el segundo trazo empieza de arriba, baja y termina un poco inclinado. Es casi vertical, pero termina un poco inclinado y la terminación es igual harau. De hecho, en japonés, yu, o si le ponen una o antes sonorifica, oyu, significa agua caliente. Por eso cuando Chihiro llega y ve este lugar donde hay aguas calientes como aguas termales, justo está escrito en el centro de la banderita yu. En un momento les pongo el clip, pero bueno, por lo mientras escriban en los comentarios cómo se leen estas palabras. Casi terminamos, ya sabemos todas estas letras y hoy vemos la última de la columna de la Y, es decir, la letra yo. Para aquellos que no han visto el video de antes, esos espacios que casi nunca explican en las clases de japonés están porque esos sonidos ahorita ya no se utilizan. Bueno, esta letra se propone asociarla con la palabra yoga. En español decimos yoga, pero bueno, en japonés esta letra es más sutil, yo. Y si le ven la forma, creo que sí tiene un poco de sentido porque es el cuerpo de la persona y ese trazo que da la vuelta es justamente como la pierna cruzada, como la flor de loto. Yo de yoga. Para la escritura son solamente dos trazos. De hecho son trazos ya familiares para nosotros, pero bueno, el primero es completamente horizontal y termina en tomeru, es decir, detengo el pincel. Y el segundo baja, da la vuelta y también termina en tomeru. Este segundo trazo ya se ha hecho en letras anteriores, como por ejemplo la letra ja, la letra jo, tienen este trazo. Y bueno, hasta aquí la clase express del día de hoy, espero les esté sirviendo y escriben en los comentarios cómo se leen estas palabras de aquí. De verdad que me anima mucho cuando lo escriben porque me doy cuenta que sí lo están haciendo y vale la pena, así que ganbarimashou. Ya vamos en la última columna completa, que es la columna de la R. Nuestra primera letra sería la ra. Aquí, importante como pronunciación, en español cuando la R va al inicio se pronuncia fuerte o como doble R, como ra. Sin embargo, en japonés no existe ese sonido de doble R. De hecho, a los japoneses que intentan aprender español les cuesta mucho trabajo. Así que esta se pronuncia como ra. Como palabras como para, ¿no? O primero, esa R que es como R es esta columna. Y aquí se busca asociarlo con la palabra corazón. Yo sé que no empieza con R, pero justamente es porque esta R de esta letra es como corazón. El tip para practicarlo es si les cuesta trabajo no pronunciarlo como doble R al inicio, pueden poner una palabra como esta antes de pronunciar. Ejemplo, en vez de decir ramen, digan koramen, ¿no? Corazón, koramen. Y ya después le quitan la ko y ya van a pronunciar como japoneses, ramen. En cuanto a la escritura son dos trazos. El primero es una comita similar a la que tiene encima la letra U. Y el segundo trazo baja, da la vuelta y termina en harau, es decir, voy levantando el pincel. De hecho, es un trazo muy similar al que aprendimos con la letra chi. Y bueno, hasta aquí la clase express del día de hoy, así que escriban en los comentarios cómo se leen estas palabras con las letras que ya sabemos. Ya llegamos al día 40 de aprender a leer japonés. Muchas felicidades a todos los que han llegado hasta este día y están haciendo el reto. Estamos casi terminando el primer sistema de escritura que se llama hiragana. Y hoy vemos la segunda letra de la última columna completa, la columna de la R, que es la letra ri. Importante, recuerden que no es una doble R, no una R fuerte, sino es una letra sutil. Como el sonido que haces cuando dices primero, si le quitas la P, di, esa. Aquí se propone asociarlo con la palabra marimba. Justamente es una palabra que no empieza con ri para que no lo hagan fuerte, sino marimba, es ri. Di de marimba. En cuanto a la escritura son dos trazos. Y de hecho es como si fuera la hermana mayor de la letra I porque es muy parecido. El primer trazo baja y rebota, nada más que es más derechito. Y el segundo trazo va a cerrar, pero llega más abajo y termina harau. Vamos levantando el pincel. Entonces es muy similar a la letra I, nada más que más alargado y por eso el primer trazo es más chiquito para que el segundo pueda abarcar casi el doble. Y bueno, hasta aquí la clase express del día de hoy, así que escriben en los comentarios cómo se leen estas palabras de aquí con las letras que ya sabemos. Veremos la tercera letra, que es la letra ru. Y aquí se propone asociarla con la palabra oruga. Recordando que aquí están usando palabras en donde la sílaba está en medio para que pronunciemos la R suave, como ru. No ru, sino ru, de oruga. Y bueno, en Japón no existe la L, por eso para los fans de One Piece escucharán como a Luffy le dicen Luffy.
Para los trazos es un solo trazo, el inicio es igual como si fuéramos a hacer una Z y luego de ahí hacemos algo circular y terminamos como en este nudo. Yo cuando era pequeña lo aprendí como ru de saru, la palabra saru, que es mono, y entonces es un monito con su colita enrollada. Por eso también guiño guiño a los fans de Naruto, el tercer Hokage, que se llama Sarutobi, su jutsu tiene un mono. Y bueno, hasta aquí la clase express del día de hoy, así que con las letras que ya conocemos, escriban en los comentarios cómo se leen estas palabritas de aquí. Llevamos casi mes y medio y ya prácticamente saben leer el primer silabario, que con ese podrían leer, por ejemplo, manga, ¿no? Los mangas siempre están en hiragana y los kanji tienen hiragana, entonces vamos muy bien. En la última columna completa, que es la de la R, y vamos en la cuarta letra, que en este caso es la letra D. D de sirena. Recuerden que en esta columna las palabras no empiezan con la letra porque justamente la pronunciación es como la R suave. En español automáticamente ponemos doble R cuando va al inicio, como el sonido re, pero este es como la R de sirena. Entonces, de nuevo, como tip, si quieren pronunciarla bien, pónganle esto antes de la palabra en japonés. Ejemplo, si quisieran decir demon, digan siremon y luego le quitan así. En cuanto a los casos son dos y es muy parecido a la letra ne. Sin embargo, la ne, con esa vueltita que da, justo es lo que hace la lengua tocar el paladar, ne. Y la de, la terminación es este piquito como cuando hace la lengua cuando lo pronunciamos, de. Es decir, en estas letras la lengua solamente toca la puntita al paladar, de, mientras que en la ne se recarga, ne. El primer trazo igual vertical, primero, y el segundo trazo como si fuéramos a hacer una Z, se sigue la Z hacia arriba, baja y terminamos con un piquito. No es un rebote, sino un piquito hacia arriba. Y hasta aquí la clase express del día de hoy, así que escriban en los comentarios cómo se leen estas palabras de aquí. Ya estamos en la recta final, así que ganbarimashou. La última letra de esta columna, que es la letra ro. En este GIF, la verdad no le veo mucho la forma, pero bueno, se propone asociarlo con la palabra loro. Recordando que en japonés no tenemos la doble R, no es ro, sino ro. Por eso se eligió una palabra en donde la ro no queda al inicio. El tip de pronunciación para cuando una palabra inicia con eso es que lo junten con esta palabra. Por ejemplo, la palabra romaji, que son letras romanas, si les cuesta mucho decir ro al inicio, digan lo romaji, lo romaji. Y ya después quitan la lo para que digan romaji y no romaji. Porque recuerden, por ejemplo, con la ra es damen y no ramen. Para la escritura es prácticamente igual a la letra ru. Solamente al final no le enrollamos la colita como de mono de saru, sino simplemente queda abierto, ro. La terminación es harau, es decir, voy levantando el pincel. Entonces como una Z, y ahí hago un circular y levanto el pincel. Y fin, hasta aquí la clase express del día de hoy. Gracias por aprender 1 minuto y medio conmigo y en los comentarios escribe cómo se leen estas palabras con las letras que ya conocemos. La letra wa. Y aquí wa se propone asociarlo con la palabra warachi. Aunque bueno, para tip de pronunciación, aquí les recomiendo pronunciarla como ua, wa. No tanto como wa, como más enfatizado wa, sino más sutil como wa. Y en cuanto a la forma, se parece mucho a otras letras, pero ahorita les doy un tip para que las puedan diferenciar. Por lo pronto va de warachi. Esta letra se escribe con 2 trazos y es muy parecida a otras 2 letras que ya conocemos. ¿Te acuerdas cuáles son? Las letras ne y de. Aquí como tip para recordar cuál es cuál, vean cómo la diferencia es la terminación del segundo trazo. Y recuerden que les dije que hacía un poco similar a la forma de la boca o de la lengua. La ne termina con este nudo, que es como la lengua tocando el paladar, ne. La re termina con el piquito, que es solo la puntita de la lengua tocando el paladar, de. Y esta que es la wa, es la boca completamente abierta, wa. El primer trazo es completamente vertical, igual que las otras dos, tomeru, se detiene el pincel. Y el segundo es muy parecido como una Z, pero termina abierto, y voy levantando el pincel, es decir, harao. Y hasta aquí la clase express del día de hoy, así que con las letras que ya sabemos, escriban en los comentarios cómo se leen estas palabras de aquí. La penúltima letra, que es esta de aquí, que es la letra O. Yo sé que está en la columna de la W, entonces en teoría sería WO, pero se lee O. De hecho, esos espacios que están ahí donde iría la letra wi, wu y we fueron desapareciendo con el tiempo. Son sonidos que no se utilizaban tanto en japonés o poco a poco desapareció el sonido de la W y por eso se quedaron en vocales y bueno, ya no era necesaria esa letra. Un ejemplo es la palabra voz en japonés que se dice koe, pero antes era koue, con esta letra we, y después se volvió nada más koe. Así que ahora solo nos queda la wa, que es un sonido que se utiliza mucho, y la o, que justo desapareció este sonido de W y tiene un uso especial. Aquí se nos propone asociarlo con un hombre que cae en un hoyo. Ambos empiezan con O, entonces sería hombre y hoyo. Y bueno, creo que sí se ve esta formita de la persona, pero vamos con la escritura. La escritura son 3 trazos. El primero, horizontal y se detiene el pincel, tomeru. El segundo tiene una forma peculiar, baja y da como que rebota hacia abajo y da igual termina en tomeru. Y el tercero, que es similar al trazo de la to, es así y también tomeru.
Es importante mencionar que esta letra solamente se utiliza como partícula en japonés. Las partículas conectan palabras y esta en especial marca el objeto directo de la oración. Pero bueno, luego haré un video explicando detalladamente, así que por lo mientras escriban en los comentarios cómo se leen estas palabras de aquí. Así que bueno, ya aprendimos todas las letras y vamos a ver la única consonante que es sola, que es esta, que es la letra N. Está curioso que todas las letras sean sílabas y esta esté sola, pero en realidad es porque la N representa vibración. Un poquito más adelante les voy a explicar cómo esto toma un papel importante en el japonés, pero bueno, la es meramente vibración, entonces por eso esta es la que está solita. Y bueno, aquí se nos propone asociarlo con la palabra Japón o en japonés Nihon, empezando con N, Nihon. Pero bueno, en realidad es Japón y es como si fuera una banderita, pero es muy curioso porque en japonés hay un juego llamado Shiritori. Y como sabemos, todas las otras letras eran sílabas y esta es la única consonante sola, así que es un juego en donde vas armando palabras con la última letra, es decir, sílaba de la palabra anterior, y pierde quien diga una palabra que justamente termine con esta letra porque termina en una consonante sola, es decir, la N. Por ejemplo, si alguien dijera la palabra ramen, te perdería porque termina en N. Para la escritura es un solo trazo. Empezamos de arriba inclinado, luego hacemos esta curvita como de la letra E, como esquivando una piedrita, y luego volvemos a subir. Algunos me han dicho que parece como si fuera una H en cursiva, ¿no? Otros como un zapatito, ¿no? De payaso, pero bueno, esta es la letra N. Y hasta aquí nuestro minuto de aprendizaje del día de hoy. Así que con las letras que ya sabemos, escribe en los comentarios cómo se leen estas palabras de aquí. Terminamos de aprender las letras del primer silabario del japonés, que es hiragana, que son todas estas letras de aquí. Pero ¿se acuerdan que les dije que la vibración tiene un papel muy importante en el japonés? Bueno, pues de las consonantes que nos faltan para formar todas las sílabas, son muy parecidas a algunas de aquí, pero agregando vibración justamente. Ejemplo, cuando tú haces el sonido de K, K-A, es muy similar a cuando haces el sonido de Ga, G-A. Igual Ki y Gi. Me gustaría que lo intentes y veas cómo la forma de la boca, de la lengua, todo es prácticamente igual. Ki, Gi, nada más que al decir Gi estamos agregando más vibración de las cuerdas vocales. Ku es con más aire, Gu es con más vibración. Ku, Gu. Entonces, notando eso, en japonés se utilizan dos comitas que se llaman dakten, o de cariño le decimos tenten, que es comita comita, para indicar esta vibración y formar otras consonantes. Estas comitas se ponen en la esquina superior derecha de las letras, que indican vibración y justamente forman estas consonantes nuevas que en realidad son muy parecidas, nada más que con más vibración. La columna de la K se vuelve Ga, con G, Ga, Gi, Gu, Ge, Go. La de la S, de la Sa, se vuelve Za, Ji, Z, Ze, Zo. Este es un poquito difícil porque no tenemos esos sonidos en español. Es como el del dentista o de una abeja. Z. La Ta se vuelve como D, Da, Ji, Z, De, Do. Y la Ja se vuelve Ba, Bi, Bu, Be, Bo. Mañana les explico más detalles, pero mientras escriban en los comentarios cómo se leen estas palabras. El último recurso que falta añadir es este que se llama Maru. Y si se acuerdan del video que les hice de la marca Maruchan, que Maru es circulito, entonces Maru es ese pequeño circulito. Igual se coloca en la esquina superior de las letras de la columna solamente la Ja, volviéndolos como con la letra P. Es decir, se vuelven los sonidos Pa, Pi, Pu, Pe, Po. La de la Ja es una columna especial porque la Ja es con aire, Ja, Hi, Hu, He, Ho. Con dakten es con vibración, Ba, Bi, Bu, Be, Bo. Y con Maru es como Pa, Pi, Pu, Pe, Po, por eso es un circulito. Ahora sí, con eso ya terminamos todas las letras, todos los símbolos, solamente nos faltan unos diptongos que les platicaré mañana, pero por lo mientras escriban en los comentarios cómo se leen estas palabras de aquí. Con eso ya terminamos todos los símbolos que hay en este primer sistema de escritura del japonés. Así que hoy les vengo a presentar un recurso más que son los diptongos. Son muy sencillos, en realidad se conforman por algunas letras de la fila de la I y una letra chiquita de la columna de la Ya. Es decir, estas tres letras, Ya, Yu, Yo, se pueden hacer chiquitas y juntarse con alguna letra de acá, de la fila de la Ki, Shi, Chi, Ni, Hi, Mi y Ri, es decir, la fila de la I. Entonces, al juntarse con alguna de estas letras, se vuelve un diptongo, es decir, en vez de ser Ki, Ya, se vuelve Kya. En vez de Ki, Yu, Kyu, y en vez de Ki, Yo, Kyo. Igual con la Ni, Nya, Nyu, Nyo, Hya, Hyu, Hyo, Mya, Myu, Myo. E igual funcionan con Tenten y Maru, es decir, podemos decir Bia, Biu, Bio o Pia, Piu, Pio. Lo único que es importante tener en cuenta es que cuando la Shi y la Chi se juntan con alguna de estas, pierden el sonido de la I y se vuelve tal cual Sha, Shu, Sho. No Xia, Shu, Sho, sino Sha, Shu, Sho o Cha, Chu, Cho. Cada letra en japonés es un tiempo y cuando hacemos un diptongo en un mismo tiempo entran estos dos sonidos. Por ejemplo, Byoin es hospital y Byoin es salón de belleza.
Y bueno, para practicar escribe en los comentarios cómo se leen estas palabras de aquí. Llegamos a la clase final de aprender a leer hiragana, que es el primer sistema de escritura del idioma japonés, que en realidad si ya leen hiragana podrían leer prácticamente cualquier manga. Tiene algunas palabras en katakana, que es el siguiente sistema que vamos a estar estudiando, pero en general todo está en hiragana. E incluso las palabras que estén en kanji al lado tienen en chiquito cómo se lee en hiragana. Pero bueno, para nuestra última clase de hoy veremos algo llamado sokuon y algo llamado choon. Sokuon se llama a una pequeña tsu, que es la letra tsu, pero se hace chiquita, y eso, en vez de leerse tsu, se lee como si fuera una pequeña pausa. Algo así como si tuviéramos hipo, pero en realidad es una pequeñita pausa. Por ejemplo, cuando decimos espera, decimos mate con pequeña tsu, y no decimos mate, sino mate. Para que vean la diferencia, si fueran por tiempo sería mate, y en el otro es mate. Para nosotros no suena tan diferente, pero para un japonés, si le dices mate, es como le dicen a los animales que se esperen, como espérate. Y mate es espera, o espérame. Algo así como para nosotros es muy diferente decir te gustó, que te gustó. Los japoneses no tienen esos acentos, entonces no notan tanto la diferencia, pero para nosotros es muy diferente. Y bueno, el segundo tema llamado choon, ya lo hemos mencionado antes, pero aquí lo vamos a repasar, que es cuando se alarga un sonido. Entonces recuerden que la I es débil ante la E, es decir, alarga el sonido. Si viene una I después de un sonido de, se alarga como sensei, y la U alarga cualquier sonido de O como arigato. Y por ahí hay algunas palabras que la A se llega a alargar con otra A, por ejemplo, oba-san. Las 5 vocales en japonés, igual que en español, bueno, en japonés son A, I, U, E, O. Hay 2 que son débiles, que son la I y la U. Entonces la I es débil ante la E y la U es débil ante la O. ¿Cómo? Es decir, que normalmente cuando hay una I después de una E, es como para alargar la E, ¿no? No se pronuncia la I, sino se alarga la E. Por ejemplo, la palabra más conocida que es sensei, ¿no? No se dice sensei, sino sensei. Y bueno, la U alarga la O, ¿no? Por ejemplo, arigato, ¿no? No se dice arigatou, ¿no? Y bueno, en general, tou. Esa U al final se utiliza bastante, pero alarga la O anterior. Y bueno, la U es una vocal tan débil que muchas veces casi no se pronuncia, es una pronunciación muy sutil, ¿no? Por ejemplo, bueno, Sasuke, ¿no? No se dice Sasuke, sino Sasuke. O sea, si te das cuenta, por ejemplo, cuando pronuncias la U o la I, están la boca mucho más cerrada, entonces los japoneses como que la pronunciación la hacen cada vez más sutil. Aquí les van 3 aplicaciones que recomiendo para el estudio del japonés. Ojo, este no es un anuncio patrocinado, simplemente genuinamente creo que les puede ayudar para estudiar japonés. Número 1, aunque un poco tóxica con las notificaciones, tenemos Duolingo. Creo que muchos ya están familiarizados con ella, pero algo que se me hace muy bueno es que aquí en japonés, en la parte de abajo donde está esa A de hiragana, puedes practicar las letras. Algo que me gusta es que siempre mezcla auditivo, cada vez que picas una letra se escucha cómo se pronuncia. Hay ejercicios meramente auditivos como este. Y se me hace muy bueno en general para practicar los primeros 2 silabarios que son hiragana y katakana. Desventaja de esta aplicación es que en cuanto a gramática o vocabulario como que no da muchas explicaciones, solo va soltando el vocabulario, pero bueno, es buena para aprender las letras. Número 2, Denshu. Esta aplicación es buena tanto para principiantes como para gente más avanzada, aquí yo lo puse en principiantes para que vean. También tiene auditivo, te enseña, bueno, cómo se pronuncia, cómo escribirlo, algo de mnemotecnia aunque está en inglés, y escríbelo, entonces puedes tú practicar la escritura. Las 2 desventajas es que está en inglés y que bueno, la versión de paga es bastante costosa, pero en general es muy buena y los ejercicios ya en la versión de paga están enfocados a la certificación. Y número 3 es esta que se llama Easy Japanese. Buenísima tanto para principiantes como para más avanzados y consiste en noticias sencillas o un poco más complicadas dependiendo de la dificultad que elijas en japonés. Para leer estas noticias puedes poner o quitar el furigana, es decir, ese hiragana que aparece arriba de los kanji. Te enseña vocabulario, puedes practicar en flashcards en general y además puedes escuchar la noticia.